presencia de la presidenta de Ceibal, Fiorella Jaim, que está por ahí sentada. También a los miembros del Consejo de Dirección de Ceibal. Está también autoridades de la educación, están aquí presentes, del Ministerio de Educación y Cultura. También está el presidente de la ANEP, Pablo Cayani, presidente demás integrantes del Consejo Directivo Central y direcciones generales de la Administración Nacional de Educación Pública, también a los responsables y representantes de Uruguay Innova y a todas las delegaciones internacionales, que son unas cuantas que están aquí, representantes de organismos internacionales, equipos técnicos, investigadores y especialistas que hoy nos acompañan desde diferentes lugares del mundo. Es un placer recibirlos y comenzar entonces esta charla. Queremos también agradecer mucho el importante apoyo de varias instituciones, organizaciones amigas, sin cuyo apoyo no hubiera sido posible este encuentro que hoy nos congrega aquí. Así que vamos a mencionarlas. Presentan Antel, BID, Google, IDRC Canadá, UNESCO, colaboran Aeropuertos del Uruguay, Power School y Sofis, y participan Amazon, Banco Mundial, HPE y Logicalis Cisco, además de UNICEF. Este congreso no sería posible sin la presencia activa de la academia local, regional e internacional, tanto del ámbito público como del ámbito privado. Así que hoy nos acompañan aquí investigadores, docentes, especialistas de universidades como Stanford, Washington, Illinois, Yale, la Universidad de Buenos Aires, Torcuato Di Tella, San Andrés, Universidad de la República, Universidad Católica del Uruguay, Universidad Ort Uruguay, Iowa Women's University también. Así como instituciones de referencia como Digital Promise, McKinsey & Company, EdTech Hub, Microbit Foundation, Elige Educar, Humbox, Matific y Trio Labs. Su participación refleja el compromiso colectivo por repensar el futuro de la educación desde la evidencia y también desde la investigación y de la innovación. Este es un congreso de carácter global. Aquí, en estas 48 horas, vamos a estar apreciando las ponencias de invitados de Uruguay y del mundo, de países como Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Finlandia, México, Perú, Reino Unido también. Por último, también queremos saludar a quienes nos visitan, nos están acompañando, pero vía streaming. No somos solo los que estamos aquí presentes, porque nos pueden ver por el canal de YouTube de Ceibal a través de Antel TV. Y antes de comenzar, queremos compartir información útil que tiene que ver con quienes nos acompañan en vivo. Ustedes, quienes están aquí, pueden tener traducción simultánea, además del lenguaje de señas, a través de las vinchas, en el canal 1 inglés, en el canal 2 portugués y en el canal 3 español. Quienes nos ven a través de streaming, bueno, van a estar escuchando todas las ponencias en español, más allá del idioma en la cual se dé la charla. Para tener la agenda actualizada por cualquier eventualidad, tienen toda la información en el material que tienen allí, escaneando el código QR. Quienes nos siguen a través de streaming es a través de ceibal.edu.uy. En la agenda allí van a encontrar señalizadas las actividades a las cuales nos pueden acompañar en vivo o también de manera remota. Bueno, y ya vamos a empezar a introducir la primera charla de la jornada. Y enmarcar un poco en este momento, ¿no?, en que está viviendo la humanidad, que tiene que ver con la inteligencia artificial, los desafíos que representa para el desarrollo, para el trabajo, para la equidad, para la igualdad, para la educación del futuro, pero también del presente. Así que durante estas dos jornadas, este escenario va a ser un laboratorio de ideas, un espacio de diálogo, esperemos que sea de un punto de encuentro entre tecnología, pedagogía, investigación y política pública, porque la inteligencia artificial, ustedes lo saben más que nadie, está transformando nuestras aulas, nuestros modelos, nuestros desafíos. Y la pregunta que nos hacemos y que nos convoca hoy es si la inteligencia artificial, la pregunta no es si la inteligencia artificial va a cambiar la educación, sino cómo vamos a elegir que la inteligencia artificial lo haga.
Así que de esta manera les damos la bienvenida. ¿Nos damos un aplauso? Ahí está. Bueno, de esta manera vamos a, con calidez, recibir a la primera charla de hoy y que va a tener que ver con educar en la era de la inteligencia artificial, desafíos y oportunidades de la región. Para esto voy haciendo pasar, invitamos a Ana Hernández, quien es gerenta general de Ceibal. Van entrando y ya los voy nombrando en el orden en el que van a comenzar a hablar. También viene por aquí Martín Alves, director general de Cooperación Internacional. Ernesto Fernández Polcuch, director de la Oficina Regional de UNESCO. Y también a Pablo Caggiani, le vamos invitando a que pase, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública. Yo me voy poniendo por aquí, así se van tomando lugares. Bienvenidos a los cuatro, les tocó romper el hielo, ¿eh? A ver cómo les va mañana, que la presentación la va a hacer un robot con inteligencia artificial. Bienvenido. Bueno, muy bien. Una vez que tomen asiento, entonces, los invitamos a comenzar con este primer panel a propósito de educar en la era de la inteligencia artificial, desafíos y oportunidades en la región. Adelante. Buen día. Para mí es un gran privilegio y una emoción darles la bienvenida a esta segunda edición del EDUIA, la Conferencia Regional de Inteligencia Artificial. Primero que nada, quería agradecer a todos los que están acá presentes, a los locales y a los que vinieron de diferentes partes del mundo y a todos los que están conectados vía streaming. Ceibal se encuentra en este momento liderando la estrategia de alfabetización de inteligencia artificial en educación. Y ese es el compromiso, es uno de los compromisos que asumimos en marzo en el lanzamiento del EDUIA en Presidencia de la República. Hace 18 años, este año cumplimos mayoría de edad, hace 18 años de la entrega de la primer ceibalita por el presidente Tabaré Vázquez en Villa Cardal, en el departamento de Florida, y ahí comenzaba la primera gran revolución. Una revolución tecnológica, una revolución educativa y una revolución social. Hoy, 18 años después, estamos atravesando una segunda gran revolución de la mano de la inteligencia artificial. Y los resultados son concretos. Tenemos casi 100.000 niños de cuarto, quinto y sexto de primaria que han pasado por el programa de pensamiento computacional e inteligencia artificial. Esos son más o menos 1.400 escuelas, 450 escuelas rurales, y hay una escuela rural en la frontera con Brasil que está entrenando un modelo de inteligencia artificial con la misma calidad que lo hacen los niños en una escuela en el centro de Montevideo. Y eso es tecnología para la igualdad de oportunidades. Además, hemos disponibilizado herramientas de inteligencia artificial para docentes. Estamos trabajando en más de 40 proyectos que van a poder ver a lo largo de estas 2 jornadas. Tenemos también disponibilizado un curso de inteligencia artificial para toda la población. Todas las personas con cédula de identidad uruguaya pueden acceder al curso porque tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. Y no quiero dejar de mencionar algo que me llena de orgullo, y es que Ceibal fue convocado a participar en una mesa de expertos de la OCDE a trabajar en el desarrollo del marco de inteligencia artificial, el marco internacional de inteligencia artificial para las pruebas PISA 2029. Y para cerrar, me gustaría contarles que yo tuve el privilegio y la suerte de ser parte del equipo de Ceibal del 2007. Éramos 10 personas con sueños enormes, metas impensadas, y hoy, 18 años después, y siendo casi 500, tenemos las mismas convicciones y lo que queremos es llegar a todos los niños y todas las niñas del país para que tengan igualdad de oportunidades. Muchas gracias.
Buenos días a todos, aquí los que están presentes y a los que se están conectando online desde todas partes del mundo. Difícil seguirte, pero vamos a hacer el intento. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay estamos implementando lo que es la diplomacia digital, que no es ni más ni menos que el reflejo internacional de los esfuerzos que se están realizando al interior de nuestro país. Para nosotros, digitalización equivale a democratización y democratización equivale a acceso más allá del lugar geográfico donde el estudiante se encuentre o más allá de las situaciones económicas, sociales que le toquen vivir por esas circunstancias de la vida. La inteligencia artificial hoy por hoy no es un sueño, no es un proyecto, la estamos viviendo todos los días y no nos estamos dando cuenta, y no hace 2 ni 3 días, sino hace años. Creo que ahora lo que estamos viendo es una mayor visibilización de la herramienta a través de algunas apps y algunos movimientos de mercado que la hacen más visible y que el consumidor final puede comprar o que puede usar gratuitamente con modelos de negocios basados en publicidad. Pero es algo que ciertamente vino, se va a quedar y de esta manera vamos a seguir evolucionando en la educación y en todos los aspectos de nuestra vida. Por lo tanto, que una institución como Ceibal, dedicada a la democratización de la educación, no importa dónde esté el niño o la niña, es de fundamental importancia. Como diplomático estoy obligado a comentarles que la UNESCO es el organismo de Naciones Unidas que está debatiendo muy fuertemente el tema del uso ético de la inteligencia artificial y de los contenidos. No reglamenta leyes, pero sí recomendaciones globales de por dónde debería ir el mundo y por dónde deberían ir instituciones como Ceibal para poder tener un buen puerto y no tener sorpresas en el futuro. Recordemos que la inteligencia artificial es una herramienta. Al igual que un martillo, yo con un martillo construyo una casa o destruyo una casa. La inteligencia artificial hace exactamente lo mismo. En ese sentido, tenemos la UNESCO en el ámbito de Naciones Unidas, tenemos la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, también en el marco de Naciones Unidas, que regula el contenido nuevo que genera la inteligencia artificial, pero también regula el contenido preexistente sobre el cual esa inteligencia artificial se nutre. Y hoy por hoy tenemos debates legales, básicamente, y técnicos muy fuertes y muy acalorados, digamos, sobre los derechos de autor, las patentes y demás, sobre los cuales las herramientas de propiedad intelectual se nutren para producir algo nuevo. La gobernanza ética es algo que es importante tener en cuenta. Todos los países del mundo nos estamos juntando para ver cómo abordamos la inteligencia artificial y la educación es un tema clave porque estamos, valga la redundancia, educando a los próximos usuarios. Yo soy de la generación millennial del año 82, o sea que pude tener el lujo de vivir ambos mundos, ¿no? El analógico y el digital y ahora el que se viene. Mi generación lo tiene más claro, pero la gente que ya nació bajo este sistema es un desafío, sobre todo para los usos éticos, y no generar problemas a nivel geopolítico, no generar problemas internos, evitar la división social y demás. Y finalmente me gustaría, como hijo de maestra y sobrino de maestra, contarles que he trabajado con Ceibal hace muchos años, desde varios puntos de mi carrera, y para aquellos que piensan que la inteligencia artificial vino a sustituir al docente, vino a sustituir el contacto humano tan necesario, somos una raza que necesitamos el contacto humano, somos animalitos al final del día.
sociales. Así que la inteligencia artificial es una herramienta que viene a facilitar, a democratizar y hacer que todos tengamos las mismas oportunidades. Es un desafío para el educante y para el educando en un buen sentido. Ayuda, potencia, multiplica, no sustituye a la maestra o al maestro en un medio rural que se está conectando a través de una computadora utilizando el software del Plan Ceibal, porque la verdad es que tanto el cariño como la explicación que le puede dar un ser humano, ayudado por herramientas de inteligencia artificial o por de otra naturaleza, es lo que hace la fortaleza y es el modelo de Plan Ceibal que está exportando al mundo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Soy Ernesto Fernández Polcuch, soy acá el representante de UNESCO ante Uruguay y también Argentina, Bolivia y Paraguay. Quería primero, saludar a Ana, a través de Ana, a todo el Ceibal por organizar este evento súper, que es el segundo, ¿no?, de EduIA, y que esperemos que se convierta en... Ya digamos, creo, se ha convertido ha llegado para quedarse, ¿no? La verdad que sí. Saludar a Martín, a Pablo. La verdad es que para nosotros, Martín me dio algunos pies ahí, a pesar de que Ana me había dejado un poquito pensando en que los 18 años de Ceibal, yo estuve en mi paso anterior por Uruguay en la celebración de los 5 años. Que fue increíble, ¿no? No sé si alguno de ustedes seguro se acuerdan, se lloraba, ¿no? Se lloraba, fue una cosa tremenda y no puedo dejar de mencionarlo, el impacto que tuvo eso, incluso para mí personalmente. Decirles que para nosotros la consolidación de este espacio regional sobre educación e inteligencia artificial es un objetivo en sí mismo, que tiene que ver con el posicionamiento regional de Uruguay en cuanto a políticas de inteligencia artificial y no solamente en el ámbito educativo, pero muy especialmente en el ámbito educativo, que tiene que ver con la articulación, ¿no?, con la articulación entre instituciones que estamos aquí presentes. Bueno, fueron mencionadas todas, pero mencionar, no sé, obviamente Ceibal y ANEP, pero al BID, que está aquí presente, la CAF, UNICEF, las EdTech, Google, todas, UNICEF, todos quienes finalmente a veces se ven como que estuvieran compitiendo en este pequeño espacio y en realidad este espacio es ese espacio para cooperar, ese espacio para trabajar juntos ante este desafío enorme que ya fue planteado. Decir que solo quería reflexionar otra cosita más, porque mientras celebrábamos el 18 aniversario de Ceibal, lo que mencionó Martín es que hace 4 años, en estos días, la UNESCO aprobaba la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Y hace 3 años, en estos días, aparecía ChatGPT en la agenda, no solamente en la agenda pública, ¿no?, sino en nuestros desayunos, almuerzos, discusiones familiares, en nuestra computadora del trabajo. Ya en 2001, desde UNESCO habíamos trabajado en una guía para formuladores de políticas en IA y educación, y normalmente una guía que se produjo hace 4 años debería ser algo que todo el mundo estaría consultando, pero con la evolución actual, ¿no?, como que una guía de hace 4 años me pone en cara como diciendo es del 21, ¿no? Y la verdad que eso refleja este vértigo en el que estamos viviendo. La hoja de ruta sobre la IA generativa fue en el 2023, que también produjo una guía sobre la IA generativa en educación, y ahí sí estamos más cerca de la conversación actual. Y el año pasado, justamente en este evento, conversábamos sobre los marcos de competencias, ¿no? Y ahí creo que es donde estamos todavía, los marcos de competencias sobre inteligencia artificial en educación, que es donde
Y está el desafío, que es lo que entra en el sistema educativo, que es cómo pasamos de la conversación más general a la implementación particular en el sistema. Así que simplemente agradecerles la posibilidad de estar con ustedes estos días. Sé que vamos a aprender todos mucho y agradecer a todas las personas que vinieron desde fuera. Tenemos ministros incluso de Costa Rica aquí presentes. Realmente la convocatoria es impresionante y eso también es Uruguay, que tiene esa capacidad de convocar desde el sur para el sur global en este espíritu de cooperación sur-sur que nosotros acompañamos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Es un placer estar acá en esta bienvenida a este segundo encuentro de IA y educación en el marco de lo que es el laboratorio de IA que Uruguay lanzó en marzo. Agradecerles los que han viajado desde lejos, a los actores de la academia, a los socios, no los voy a mencionar a todos porque si no alguno me voy a olvidar, pero esto es un evento muy rodeado, muy arropado por un conjunto de instituciones que están pensando y que están elaborando sobre estos temas. Agradecer a todo el equipo de Ceibal, que a veces pasa desapercibido, pero todo esto pasa porque hace días están trabajando para que esto funcione bien. Y dejar como algunas reflexiones, ¿no? Hoy Ana traía esto de los 18 años y el inicio de Ceibal, y no es casualidad que hoy se esté en un evento que organiza Ceibal sobre este tema. Yo creo que eso no es fruto de la fotosíntesis, sino que es fruto de que hay un conjunto de valores que acompañan a Ceibal desde el principio, que tienen que ver con esto de un nacimiento para cerrar una brecha que permitió construir una herramienta que después fue la fuimos haciendo una herramienta que efectivamente nos permite intervenir en esto que es muy disruptivo. Es decir, cuando uno piensa todas las dimensiones de la vida, de la producción, de las relaciones, de la guerra, de la política, que están intervenidas por esto, realmente en muy poquitos años, recién lo decía Ernesto, nos está planteando desafíos importantes. Esto para la educación es particularmente dramático, es decir, nosotros básicamente tenemos que construir el legado común con las generaciones que vienen. Y si me andás cambiando el legado cada 5 minutos, se me complica para que lo construyan los que vienen atrás. Pero además nos plantea un conjunto de temas que están en la agenda y que entran en la conversación, que son cómo nos afecta esto el arreglo social, es decir, las formas de vida democrática, las formas de producir, la destrucción de puestos de trabajo. Es decir, esto tiene un montón de oportunidades, pero también tiene un conjunto de temas que tienen que resolverse sobre la base de la producción de evidencia, sobre la base de que la política tome decisiones basadas en evidencia, con la dificultad esta, ¿no?, de en 2 años, que en tiempos de la política son muy rápidos, pero creo que este encuentro en el marco de Ceibal y en el marco de estos valores va a ser muy provechoso en ese sentido. Es decir, no es casualidad que sea Uruguay, no es casualidad que sea Ceibal, y creo que esto está asociado a que acá hay una perspectiva donde la política tiene que seguir nutriéndose de la investigación, de la academia, de la evidencia que se pueda producir, porque sigue siendo el arte de vivir juntos. Así que muy buenas jornadas y bueno, quedamos aprendiendo en presencial o en streaming. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta bienvenida. Los invitamos a bajar del escenario, así seguimos
Adelante. Quedaron planteadas muchas, por acá. Muchos disparadores para seguir la discusión. Y bueno, ya rapidito y sin más, entonces agradecemos este panel de bienvenida e invitamos a pasar por aquí a Fiorella Jaim, quien es, a nuestra primera conferencista. Vamos entonces, el turno de invitar entonces a la ingeniera por la Universidad de la República, máster en Ciencias por la University of Maryland. Además está en Ceibal desde sus orígenes, hace 18 años, con el nombre de Educar en la era de la inteligencia artificial, desafíos y oportunidades en la región. Entonces, invitamos a subir aquí a la presidenta de Ceibal, a Fiorella Jaim. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a todos los que vinieron desde lejos, todas las delegaciones, todas las autoridades de la ANEP que están acá presentes, de todos los organismos que nos están apoyando, organismos internacionales, de todas las empresas que colaboran para que hoy podamos tener este evento y estar todos juntos. También agradecer a todos y todas quienes nos siguen por streaming y especialmente a toda la comunidad docente, a estudiantes, a todos los que día a día trabajan con nosotros y que hoy también nos están acompañando en este evento. Hoy y mañana en esta conferencia la idea no es solo contar cosas de lo que estamos haciendo, sino aprender, estar en este camino compartido y poder crear nuevas cosas, pensar nuevos proyectos y proyectarnos para los próximos tiempos. Muchas veces cuando escuchamos hablar de inteligencia artificial, lo primero que pensamos es en el futuro. En realidad en Ceibal, la inteligencia artificial ya forma parte de un camino recorrido, es parte de nuestro pasado, de lo que nos trajo hasta acá. Pensemos un poco en los comienzos. Hoy Ana hacía referencia a 2007, y también otros miembros del panel, cuando Uruguay eligió un camino audaz, entregar computadoras y Wi-Fi a todos los chiquilines, a todos los estudiantes y docentes del Uruguay. Pero otra de las decisiones audaces que tomó, y capaz que más audaz todavía, fue crear una institucionalidad que se dedicara a esto, que luego con los años se transformó en un centro de innovación con tecnologías digitales para la educación, pensando soluciones que fueran a medida de nuestro país, a los problemas que teníamos nosotros y a las características y el contexto que teníamos nosotros. Bueno, así nació Ceibal, cumplió 18 años, casi 2 décadas, 5 gobiernos diferentes, una pandemia, una política de Estado en definitiva. Yo creo que hoy Pablo mencionaba bastante esto de los procesos y las etapas, y creo que hoy tener acá a Miguel Brechner y a Leandro Folgar, los 2 expresidentes, también muestran cómo seguimos desde los distintos roles teniendo ese acumulado de 18 años y les agradezco mucho también su presencia hoy acá. Bueno, en este camino que fuimos viendo, donde vivimos lo que fue la entrega de las ceibalitas, lo que fue las plataformas que nos permitieron apuntalar trayectorias, la robótica, otro hito se fue sumando en 2017 cuando incorporamos pensamiento computacional e inteligencia artificial. Ana mencionaba hoy, tenemos 98.000 estudiantes trabajando en este programa, pero eso empezó en 2017 con 30 grupos nomás. Nos da cuenta de cómo fuimos llegando en este camino. Es un camino que también lo podemos ver como con fechas y números y programas, lo podemos ver también con la generación Ceibal y lo que fue su desarrollo en este camino compartido. Acá tenemos, a Micaela, que creo que es muy icónica, y toda su trayectoria y su camino de vida. Y también tenemos a Nayara, que es parte del equipo de Ceibal y que siempre nos emociona con sus cuentos de Carmelo cuando recibió su ceibalita.
Pero en definitiva, cada uno de esos hitos que fuimos viendo forma parte de un día a día, de una cotidianidad, de algo que tenemos súper incorporado, que ya ni siquiera pensamos cómo sería no tener Ceibal, cómo sería no tener nuestras herramientas. Y cualquier interrupción que podamos tener, que nos pueda afectar ese derecho a la educación, nos preocupa mucho. Por eso defendemos tanto lo que hicimos y lo que estamos construyendo para adelante. En Ceibal, la tecnología en general, incluida la inteligencia artificial, es una herramienta y es un contexto. Tenemos el orgullo de que Ceibal muchas veces se ha tomado como ejemplo en la región y a nivel internacional, y eso es porque, creo yo, fuimos construyendo en equipo, fuimos construyendo como parte de un sistema educativo, como parte de un sistema de innovación, y nos consideramos que somos un puente entre estos ecosistemas, alineados, por supuesto, con el plan de política educativa del MEC, con los planes de la ANEP, pero en definitiva para que cada estudiante pueda desarrollar pensamiento crítico y creativo y use la tecnología con ética, algo que Ernesto hoy destacaba en su presentación. Lo que nos sigue moviendo después de todos estos años, de estos 18 años, es que cada niño, cada niña, cada adolescente, sin importar en dónde nazca o cuál sea su situación socioeconómica, tenga acceso y posibilidad para participar del futuro. Garantizar la educación como derecho hoy también necesita que demos la discusión en términos de inteligencia artificial. Bueno, tenemos un ecosistema de apoyo que es una red que sostiene decisiones pedagógicas cotidianas, dispositivos, accesibilidad, pantallas interactivas, formación y acompañamiento docente continuos, plataformas como CREA, Biblioteca País, Matific, Programación, Alex, Lengua, Edux, Aprenderia. Y también ahora espacios extracurriculares como TUM Uruguay, en alianza con ANEP y el sector privado, con aeropuertos, para que adolescentes exploren tecnologías creativas y encuentren vocaciones. También acompañaremos la ampliación de la política de becas en educación media, y ahí estaremos trabajando junto con la ANEP y junto con el MEC, desde nuestro lugar, con equipamiento, con cursos de ciencias de la computación, con sistemas de acompañamiento para estudiantes y familias. Este año, Pablo lo mencionaba también, dimos otro paso en ese camino que vamos construyendo y junto a Presidencia lanzamos el primer laboratorio regional de inteligencia artificial aplicada a la educación. Este laboratorio existe para resolver necesidades concretas del sistema y de las comunidades educativas. Reducir el ausentismo y la desvinculación, mejorar aprendizajes en matemática, en lengua, personalizar apoyos, mejorar las tasas de egreso. La conformación del laboratorio implica definir una metodología de trabajo orientada a estos problemas, a nuestros problemas, generando equipos de trabajo con perfiles diversos y una metodología que plantea distintas etapas para el desarrollo de los proyectos, desde la ideación hasta el análisis, la prueba de concepto, la disponibilización y el escalamiento. Desde el EduIA Lab, en estos meses, estuvimos impulsando más de 40 proyectos innovadores para contribuir con el logro de estos objetivos que veníamos diciendo. Cada propuesta se fundamenta en datos y evidencia y lo que aprendemos vuelve al aula. Muchas veces tratamos de co-crear con estudiantes, docentes, con la comunidad educativa y participan de estos proyectos las instituciones socias que están hoy acá acompañándonos. También con el BID y con el Banco Mundial hemos trabajado en lo que es la integración de la inteligencia artificial en otros contextos y tratando de trabajar en la región. Porque creemos que la experiencia que desarrollamos nosotros puede aportar valor no solo en Uruguay, sino a nivel internacional. Tenemos una apuesta a no ser receptores o consumidores de soluciones en las que no participamos, sino todo lo contrario. Apostamos a ser creadores y a participar de forma activa en esa creación de conocimiento. Bueno, en este horizonte de posibilidades que nos abre la inteligencia artificial, ya hace un tiempo presentamos un marco de referencia para la enseñanza en nuestro contexto. Elaboramos un libro con varios conceptos fundamentales y propuestas de utilización de la inteligencia artificial en el aula, recopilamos prácticas docentes de docentes de secundaria para que otros docentes también pudieran inspirarse a partir de las prácticas creativas que hacían sus pares.
También en este sentido de reconocer e impulsar lo que existe, junto con el BID, lanzamos este año una convocatoria para identificar soluciones innovadoras que integran inteligencia artificial en procesos educativos en América Latina y el Caribe. En junio de este año incorporamos una herramienta de inteligencia artificial en la plataforma CREA, que se llama PowerBuddy, que permite a la comunidad docente acceder a sugerencias para el desarrollo de actividades con sentido pedagógico. Y escalamos nuestro sistema de apoyo a la tutoría virtual, que incluye herramientas que asisten a la precorrección de tareas. La verdad que uno de los hitos más importantes para nosotros fue trabajar con el CFE este año en lo que fue la transferencia también de esta herramienta para la utilización del propio CFE en estas prácticas. Bueno, también junto con UNICEF, con ANEP y con otros socios estamos trabajando en una herramienta para generar automáticamente una versión accesible de un libro de texto digital, algo que ya estamos probando en algunas escuelas y que se va a estar presentando también en esta misma conferencia en otra sesión. El camino que tenemos para adelante es el de utilizar las posibilidades que nos da la inteligencia artificial. No, como decían en el panel anterior, para reemplazar al docente o al vínculo, sino para fortalecerlo, para aliviar cargas administrativas y dar más tiempo a los docentes para acompañar. El objetivo es que el tiempo vuelva a su lugar de mayor valor, el encuentro con las y los estudiantes. La inteligencia artificial es una herramienta que usamos para apoyar las trayectorias de estudiantes, detectar problemas a tiempo, impulsar el pensamiento crítico. Sí, otro término que no se suele conectar con la conversación sobre la inteligencia artificial y que, sin embargo, para nosotros en Ceibal es fundamental. Es, de hecho, uno de los 7 principios fundamentales de nuestro manifiesto de inteligencia artificial. Por eso es que trabajamos mucho sobre alfabetización, sobre cómo agudizar las posibilidades de reconocimiento de sesgos en un proceso que es en capas: tecnología, inteligencia artificial, ciberseguridad. La inteligencia artificial es una herramienta muy potente y, en ese sentido, abre oportunidades, pero también implica riesgos en nuestra ciudadanía digital. Esto no es una discusión abstracta y en Ceibal nos preocupa y ocupa de forma permanente. Tenemos una responsabilidad y un compromiso en el cuidado de la comunidad que confía en nosotros. En ese camino estamos, asumiendo nuestras responsabilidades y fortaleciendo los procesos para que todos, nosotros desde Ceibal y cada persona desde su comunidad educativa, genere más fortalezas en ese aspecto. Bueno, acá algunos números muy brevemente que nos ayudan a dimensionar de otra forma esto que venimos hablando. La comunidad docente uruguaya se está formando en inteligencia artificial, tenemos muchas propuestas desde Ceibal, cursos introductorios, módulos de postítulos, algunos online, todos gratuitos. Mucha avidez por parte de los docentes para seguir formándose. El año pasado tuvimos 3.200. El curso que mencionaba Ana, bueno, ya van más de 8.000. Los 98.000 estudiantes que comentábamos que están en los cursos de pensamiento computacional e inteligencia artificial en primaria. Pero bueno, hay otro tema que quiero hablar que tiene que ver con las niñas y las jóvenes en STEM, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Esta es una línea de trabajo en Ceibal que ya tiene mucho desarrollo, pero en tiempos de inteligencia artificial tiene que tener aún más protagonismo. Es una discusión que tiene que ver con la equidad, pero también con el tipo de oportunidades que nos estamos perdiendo como país. Por eso, desde Ceibal medimos brechas, publicamos guías para diseñar proyectos con equidad y expandimos pensamiento computacional e inteligencia artificial con foco en participación de las niñas. Cuando una niña se ve ahí, no solo cambia su historia, cambia la sociedad. Desde Ceibal queremos ser parte de ese cambio que construya esa sociedad más equitativa. Bueno, hoy empecé hablando del pasado para hablar del futuro. La inteligencia artificial en Ceibal es presente y es futuro y se preparó con inclusión digital, con plataformas, con docentes y estudiantes participando, con comunidades que se organizan. En ese camino, Ceibal va a seguir estando cerca, formando, acompañando, invirtiendo, integrando, escuchando y aprendiendo, sabiendo que cada paso que se da, incluso cuando no es hacia adelante, es parte del aprendizaje en el que Ceibal asume permanentemente su responsabilidad para dar más y mejores herramientas a la comunidad educativa.
porque al final la fortaleza del sistema depende de la fortaleza de las personas. Y cuando un país apuesta por sus docentes, por sus estudiantes y por sus comunidades, esa fortaleza crece. Tenemos las herramientas para potenciar ese crecimiento, asegurando que el futuro no sea un privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias, Fiorella, presidenta de Ceibal. Dejamos por acá. Para nuestra próxima invitada, nuestro próximo panel, que ustedes seguramente ya la conocen, muchos de ustedes la conocen. Primero, bueno, agradecerle a Fiorella Jaín, presidenta de Ceibal. Qué lindo ver todo ese recorrido, pero también tener presente todos los desafíos que quedan por delante. Bueno, ahora entonces es momento de darle la bienvenida a la jefa de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un placer darle el paso a la próxima conferencia. Humano por diseño, reaprender a aprender en la era de la inteligencia artificial. Quien estará a cargo es Mercedes Mateo. Adelante, Mercedes. Te damos acá el micrófono y yo me retiro, así te escucho. Muchas gracias. Un gusto enorme estar hoy aquí con todos ustedes. Le di muchas vueltas a esta presentación y decidí que no iba a hablar de soluciones, sino que iba a contribuir a este rico espacio de discusión que ha generado Ceibal por segundo año consecutivo con preguntas. Y la primera pregunta, la pregunta estructurante de toda la presentación es ¿cómo aprendemos a aprender de nuevo en la era de la inteligencia artificial? Para ese momento sí que te viene el titular de ¿gana un premio? $1.000.000. María Jesús Puertangulo, ingeniera de minas de Tarragona. Fue la única ganadora internacional del Lunar Recycle Challenge de la NASA con Esperanza. Un proyecto que transforma residuos lunares en materiales útiles, el cual fue desarrollado con ayuda de la inteligencia artificial. Nació la IA, cuando yo vi la IA, vi el potencial en eso. Me acompaña para todo. We hear amazing stories all the time from students and from teachers who use this. It is already changing how people learn and also how people access information. Does humanity know what it's doing? No. I think we're moving into a period when, for the first time ever, we may have things more intelligent than us. People rely on ChatGPT too much. There's young people who just say, like, I can't make any decision in my life without telling ChatGPT everything that's going on. It knows me, it knows my friends, I'm gonna do whatever it says. That feels really bad to me. ¿Ya hiciste las tareas? A dormir, que tienes colegio. ¿Cuál sería el roadmap que debería seguir alguien para sacarle el partido que tú le estás sacando a la IA? Yo creo que tienen que ver el potencial y cuando se formen mínimamente, les volará la cabeza. What if I cannot make any better decision about how to run OpenAI and I just say, you know what, I fully hand it over. ChatGPT 7, you are in charge. Good luck. Es que la están utilizando mal, le están sacando mal provecho, se van a acostumbrar a copy-paste, no van a pensar y en lugar de hacer gente que razone más, van a hacer gente más tonta. What do you think kids should be studying these days? Resilience, adaptability, a high rate of learning, creativity. Should kids still be learning how to code? Because I've heard people say, don't need to learn how to code anymore. Just math, just biology. ¿A quién le creemos? Learning to code was great as a way to learn how to think. Y ahora, ¿qué tenemos que enseñarle a esta niña? Y primero, la primera pregunta que quiero que reflexionemos todos es ¿qué nos está pasando? Por un lado, algo que nos está pasando es el miedo a la tecnología, pero el miedo a la tecnología no es algo nuevo. Siempre en cada revolución industrial, en cada revolución tecnológica ha habido miedo. Desde el siglo XIX, y lo hemos visto en el siglo XX, a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, en el siglo XXI, ese miedo a que la tecnología nos reemplace o nos desplace. Algo que es nuevo ahora es que todos los gurús de la tecnología están de acuerdo en que esta es la primera vez que nos enfrentamos a algo que puede ser más inteligente o que es más inteligente que nosotros. Quiero que veamos cómo ha cambiado el uso del tiempo desde 1930, en 100 años, hasta ahora.
Si se dan cuenta, al principio en los años 30, pasábamos más tiempo con la familia. Eso se fue reemplazando por tiempo con los amigos. Y según vamos acercándonos al 2024, lo que vemos es que poco a poco familia, amigos, colaboradores de trabajo se van reemplazando por el tiempo que pasamos en línea. Más del 60% del tiempo hoy lo pasamos en línea, con poco tiempo para los amigos, para los colaboradores de trabajo, para la familia. Y además vivimos en un momento en el que hay un montón de cosas que no sabemos. La inteligencia artificial es simplemente otra tecnología más. ¿Está moviéndose rápido o despacio? ¿Cómo la está usando la gente? ¿Cuál va a ser el impacto? Aquí les traigo un extracto de El Economist que dice: tal vez la inteligencia artificial es simplemente una tecnología más que va a tener una tasa de adopción absolutamente gradual, regular, vamos a ir automatizando tareas, pero no se va a reemplazar al humano, es importante mantener control, vamos a seguir una curva de evolución y de adopción normal y va a ser todo incremental y no exponencial. Este es otro artículo del Economist también y dice: ¿por qué estamos adoptando la inteligencia artificial generativa de forma tan lenta? Luego vamos a ver qué dicen los datos, de cuáles son las percepciones, tanto en el mundo de la empresa como de la gente, sobre las tasas y los datos reales de análisis de ChatGPT, sobre si la adopción de inteligencia artificial es rápida o no. ¿Cómo está utilizando la gente la inteligencia artificial generativa hoy? Este es un artículo reciente que salió en el Harvard Business Review y algo importante que señala este artículo que vamos a ver después en los datos es que en las primeras versiones, estamos hablando de hace 3 años básicamente, un poco menos de 3 años, en las primeras versiones de la inteligencia artificial generativa, los usos dominantes eran para trabajo, para productividad, para reflexionar, para generar ideas, pero en el transcurso de estos 3 años, cada vez más la gente está utilizando la inteligencia artificial generativa para gestionar emociones, para gestionar relaciones, para terapia, como compañero. Al punto que Tristan Harris, del Center for Humane Technology, decía que la inteligencia artificial quiere colonizar la interacción humana. Y Sam Altman, el CEO creador de OpenAI, se ha visto forzado a introducir controles parentales en ChatGPT después de que un niño de 16 años se suicidara con la ayuda de ChatGPT. ¿Cómo está la gente utilizando la inteligencia artificial generativa? Estos son unos extractos de la prensa. La generación Z ha cambiado los buscadores tradicionales, el Google, por ChatGPT y las redes sociales para buscar información. Y este es el testimonio de una estudiante de 20 años que dice: en la universidad hay una dependencia absoluta, total del ChatGPT. Estos son datos de análisis de un paper reciente de Chatterjee y otros que se publicó en Enver hace unas semanas. Y básicamente lo que muestra es el análisis de datos acumulados en ChatGPT. Y lo que vemos es que el número de usuarios activos ha incrementado muchísimo, tenemos aproximadamente 800 millones de usuarios, pero además que el volumen de mensajes con ChatGPT se ha multiplicado casi por 8. ¿Para qué utiliza la gente ChatGPT? Fundamentalmente, como vemos aquí, para 3 cosas. Para guía práctica, para aprender, para enseñar, para buscar información y también para escribir. La calidad de las interacciones con ChatGPT ha mejorado muchísimo, como vemos sobre todo después del último ChatGPT. Y ahora más de la mitad, casi el 60% de las interacciones son de buena calidad. Además, ha habido una cierta convergencia en patrones de uso. Al principio, los hombres utilizaban mucho más ChatGPT que las mujeres, ahora prácticamente lo usamos de la misma manera. El otro tema interesante que mencionaba antes y que la data confirma
es que el uso para tareas relacionadas con el trabajo ha bajado y ha aumentado el uso para otro tipo de tareas. Y digo relativo porque no es absoluto. Ha aumentado en general el uso de ChatGPT, pero de forma relativa lo estamos usando menos para trabajar y más para ese otro tipo de funciones que comentaba antes. Pero además también hay diferencias por grupo etario. La generación Z lo utiliza para educarse y para aprender. La generación millennial lo utiliza más para el trabajo y usos profesionales. La generación X y en adelante lo utiliza más para información y para mejorar la productividad. Hemos visto el uso, ¿cuál es el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas o en el trabajo? Es una pregunta abierta, no tenemos respuestas, ya le dije que no les iba a dar, les iba a hablar de muchas preguntas, pero no les iba a dar las respuestas, entre otras cosas porque no les tenemos. La pregunta central respecto al impacto en el mundo laboral es si la automatización va a reemplazar, o si la inteligencia artificial va a reemplazar al humano o va a aumentar la capacidad del humano. Y la respuesta que da David Autor, economista del MIT que ha trabajado mucho sobre estos temas, es que las dos cosas. Se van a automatizar algunas tareas, pero también va a aumentar la capacidad del humano en otra serie de tareas. Y esto es un análisis de una base de datos que creó él también sobre cómo han evolucionado las tareas desde los años 70 hasta el 2018. Tengamos en cuenta que aquí ya no hay datos sobre qué pasó después de la aparición de la inteligencia artificial generativa. Y lo que vemos es que ya antes del ChatGPT ya habían desaparecido el 65% de las tareas rutinarias y se habían añadido más del 75%, se habían creado más del 75% de tareas abstractas. ¿Cómo está la demanda de habilidades de inteligencia artificial generativa? Como vemos aquí, ha crecido muchísimo en los últimos 3 años. Algo muy importante también es que, y estas son proyecciones de entre ahora y los próximos 5 años, es que mientras que hoy todavía hay una parte importante de las tareas que siguen siendo desarrolladas únicamente por humanos, se espera que en los próximos 5 años vamos a llegar a una distribución básicamente equitativa entre el porcentaje de tareas que desarrollan solo los humanos, el que desarrolla solo la tecnología y las tareas que se desarrollan como una combinación entre el humano y la tecnología. Por tanto, una combinación entre automatización, aumentación y humano solo. Este dato también me parece importante porque son las habilidades que están creciendo en este momento. Y si bien las 3 primeras están directamente relacionadas a la tecnología, si ven las 7 que vienen después, incluso más por abajo, tienen que ver con creatividad, con resiliencia, con flexibilidad, con agilidad, con curiosidad, con liderazgo, capacidad de influencia social, gestión de talento, pensamiento analítico, etc. Es decir, que no todas las habilidades que están creciendo están relacionadas directamente con la tecnología. ¿Cuáles son las estrategias que están usando las empresas para desarrollar la fuerza laboral? Y lo que vemos aquí es que la mayoría de ellas están implementando estrategias de upskilling, pero también están en paralelo aumentando procesos de automatización y están contratando gente nueva que esté más alineada con esas nuevas necesidades de negocio. Esas son las 3 estrategias más importantes. Lo que es interesante en esta encuesta que hace el World Economic Forum es que también le preguntan a los empresarios, a las compañías, cuáles son las estrategias que ellos creen que está utilizando el sector público. Y si ven, hay una convergencia bastante interesante entre lo que ellos están haciendo a nivel de las empresas y lo que ellos perciben que el sector público está haciendo, con un énfasis muy importante en reskilling, upskilling, pero también mejoras en el sistema de educación público.
¿Cuál es la concentración de la inteligencia artificial por industria? Y esta parte también es muy importante, porque si vemos, el sector educativo es el segundo sector en el que se está concentrando de forma más importante, o está impactando de forma más importante la inteligencia artificial. ¿Cómo perciben los jóvenes esto que está pasando en el mercado laboral? La generación Z está, por un lado, entusiasmada, aceptan y además acogen la inteligencia artificial por un lado, pero por el otro lo que es importante es que aproximadamente 1 de cada 2 están preocupados por el impacto a largo plazo que la inteligencia artificial va a tener sobre ellos, sobre sus vidas, sobre sus trabajos. Como ven, hay miedos, hay oportunidades de lo que está pasando en el mercado laboral. Tanto en los miedos como en las oportunidades vemos en el uno y en el otro la cara de la misma moneda. Por un lado, la amenaza de que me despidan. Por el otro, la posibilidad o el potencial de que la inteligencia artificial nos ayude a mejorar la productividad y aumente nuestro potencial en el trabajo. Es decir, que vemos básicamente un espejo de lado y otro. Y cuando miramos a la evidencia rigurosa que existe en este momento, lo que vemos es que no es concluyente. Vemos estudios como el de Somers o como el de Shearer que dicen que la inteligencia artificial va a beneficiar particularmente los trabajadores con mayores cualificaciones, pero tenemos evidencia reciente también de Delacqua o de Tomlinson que dicen que la inteligencia artificial va a favorecer sobre todo a los trabajadores de más bajas cualificaciones. Esto es un ejemplo, no me voy a detener porque sé que no tengo mucho tiempo. Esto es un ejemplo reciente que estudia a los desarrolladores y cómo usan GitHub. Me parece interesante este punto de aquí, porque nos hace pensar en lo que les mostraba al principio de cómo estamos usando el tiempo. Si se dan cuenta, el uso de GitHub lo que hace es liberar tiempo de los desarrolladores para tareas de gestión, pero también para tareas de colaboración, porque como pueden trabajar de forma mucho más autónoma, eso hace que esas fricciones de la necesidad de esos costos transaccionales de tener que coordinar tareas, proyectos, etcétera, desaparecen y sí tienen más tiempo para actividades de colaboración. Pero esto plantea un tema de trabajar de forma autónoma, individual, soledad, que creo que sería uno de los temas que podría aparecer en esta presentación después de ver los diferentes datos que estoy presentando. ¿Qué está pasando en el mundo de la educación? Bueno, uno de los temas más interesantes, creo que de hecho el año pasado en este espacio hablamos de qué pasa con los estudiantes. ¿Están copiando más? ¿Están haciendo trampas, ¿no? Cuando entregan sus exámenes, etcétera? Y lo que muestra la evidencia es que solamente el 3%, después de revisar 200 millones de pruebas, solamente el 3% de los estudiantes utilizaron inteligencia artificial generativa para generar esas pruebas. Y que el porcentaje de estudiantes que engañan, que cheat, que copian, no ha crecido dramáticamente en los últimos años, con lo cual ese es uno de esos mitos que tal vez deberíamos empezar a desmontar. Los resultados de este estudio de Denise Pope, de Stanford, están en la misma dirección. No tenemos ninguna razón para creer que el porcentaje de estudiantes que están copiando es superior o ha aumentado de forma dramática. Y les aconsejo, no me voy a demorar mucho en esto, pero sí les aconsejo al que le interese escuchar esta entrevista a Beth McMurphy en el ESCRIP sobre justamente el tema de qué está pasando en el aula y si ha aumentado o no el porcentaje de estudiantes que hacen trampas o que copian en los exámenes. Y básicamente los datos son muy consistentes con los estudios anteriores. Donde más se está utilizando inteligencia artificial es justamente en las áreas de STEM
y de salud. Y cuando miramos cuáles son las preocupaciones que tienen los docentes y las preocupaciones que tienen los estudiantes con relación al uso de inteligencia artificial generativa, básicamente lo que vemos es que son, de nuevo, preocupaciones muy similares por integridad, por capacitación, por equidad, por la protección de datos. Y si vemos aquí las preocupaciones de los estudiantes, equidad, justicia, son las reglas. Hay una zona gris que se ha creado. Yo hago una prueba, la entrego, utilicé el ChatGPT para revisar el contenido, para hacer una edición de contenido. ¿Y qué pasa si me dicen que he copiado o que me lo ha hecho todo la inteligencia artificial generativa? Ese es el tipo de preguntas que no solamente se lo hacen los docentes, sino que se la están haciendo también los estudiantes. Y en ese sentido lo que es clave es hacer más política y menos policía. En inglés suena mucho mejor policy versus policing, pero entienden el concepto. Este es un testimonio que daba un estudiante, Beth, en el que decía, creo que mi cerebro se está rompiendo un poquito de tanto usar inteligencia artificial. Y esto me da pie al estudio que seguro que todos han visto que sacó el MIT hace apenas unos meses, en el que comparaban 3 grupos de estudiantes para hacer una redacción, un estudio. Y básicamente a un grupo de estudiantes le dijeron que lo tenía que hacer con inteligencia artificial generativa, el otro solamente utilizando motores de búsqueda y el tercero usando solo el cerebro. Y lo que vemos básicamente es que aquellos estudiantes que utilizaron más el cerebro, lo vemos en estas rayas rojas, activaron la actividad neurológica del cerebro era mucho más profunda, mucho más intensa. Y que cuando se utilizan inteligencia artificial generativa se reduce la activación neuronal, se reduce también la capacidad de memoria sobre el texto que el alumno ha producido y además hay un sentido de apropiación mucho menor de la producción que el estudiante ha entregado. Y esto es lo que se llama deuda cognitiva. Cuando a los estudiantes les damos muy temprano el uso de herramientas de inteligencia artificial, que en el fondo son shortcuts, que en el fondo son básicamente formas de ir más rápido para desarrollar cierto tipo de tareas, lo que estamos generando es esa deuda cognitiva que van a tener que pagar más adelante. Entonces, el momento en el que se entrega la herramienta de inteligencia artificial al estudiante es fundamental. Esto básicamente es lo mismo que acabo de explicar. Ahora, dicho esto, la inteligencia artificial es absolutamente prometedora. Los estudios, algunas de las evidencias que empezamos a tener, tanto de Harvard, Stanford, la Universidad de Toronto, el Banco Mundial, en el uso, por ejemplo, de tutores de inteligencia artificial, tanto para estudiantes como para tutores y docentes, es que son intervenciones con inteligencia artificial altamente costo efectivas. Y cuando digo altamente costo efectivas, estamos viendo impactos extremadamente altos comparado a las intervenciones promedio, a los resultados promedio que solíamos tener en educación. ¿La educación en América Latina está lista para esto? Esta es la siguiente pregunta. Y este dato lo conocemos todos, los estudiantes en básica, los estudiantes de 15 años, no adquieren las habilidades, están 5 años en promedio por detrás de los estudiantes de la OCDE, pero es que los resultados de PIAAC que acaban de salir sobre las habilidades de los adultos en el mercado laboral también muestran, y ven aquí, que más del 60% de los adultos en el mercado laboral tienen niveles de habilidades básicas extremadamente bajos. ¿Quién nos cuenta? Eso es, por un lado, desde el lado de los estudiantes y de las habilidades del stock y del flujo que tenemos en este mercado, en este momento en nuestro capital humano. Pero ¿qué nos dicen los últimos resultados de TALIS de las habilidades o de la capacidad de integración de la inteligencia artificial de los docentes? Y lo que vemos aquí es absolutamente alentador.
una gran oportunidad, porque la mitad de los docentes en los países que tomaron las pruebas TALIS, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica, están utilizando ya inteligencia artificial en su práctica pedagógica. Y como vemos, además, están muy por encima del promedio de los países, estamos muy por encima del promedio de los países de la OCDE. Además, sabemos, por los resultados de TALIS, que cuanto más herramientas, cuanta más formación le damos a los docentes, más probabilidades de que usen inteligencia artificial en el aula. Es decir, si entrenamos, activamos el potencial de la inteligencia artificial. ¿Para qué utilizan los docentes la inteligencia artificial? Para aprender, para generar planes de clase, para generar actividades. Es decir, que si queremos que la inteligencia artificial llegue a las aulas, lo que tenemos que hacer es, como ven aquí, las barreras para el uso de inteligencia artificial, resolver los problemas de infraestructura, que es lo que hizo Ceibal desde el 2007, y además capacitar a los docentes para que puedan hacer un uso efectivo de la inteligencia artificial en el aula. Tenemos, por tanto, una gran oportunidad. Por décadas hemos generado evidencia de programas en educación que funcionaban. Sabemos lo que funciona. El gran desafío ha sido cómo llevamos esos programas a escala. Y para llegar a escala nos hemos encontrado con barreras de capital humano, barreras de dosificación. Cuando lo llevamos a escala, la intensidad del tratamiento suele ser menor. Barreras de implementación, de fidelidad de la implementación, de uso de los datos, porque los humanos somos limitados, tenemos capacidad limitada para uso de datos, y además de costos y de sostenibilidad. Es lo que se llama el efecto voltaje. Cuando las intervenciones se llevan a escala, baja la efectividad, como vemos aquí, tanto a nivel de los docentes como a nivel de los resultados de los estudiantes. La inteligencia artificial puede ayudarnos a responder a esos desafíos de escala que tenemos cuando llevamos esas intervenciones que funcionan a escala, porque puede ayudarnos a resolver las limitaciones de capital humano, porque nos ayuda a resolver las limitaciones de dosis, de implementación, de datos y de costos y sostenibilidad. No me voy a detener porque sé que estoy un poco pasada de tiempo, pero básicamente hay un gran potencial en la inteligencia artificial, sobre todo en ese aspecto. Y hay algunas aplicaciones clave que apoyan directamente a los estudiantes o directamente a los tutores, a los docentes, a los coaches, a los mentores. Aquí un resumen de cuáles son esas aplicaciones, de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a los estudiantes, tanto en el desarrollo de habilidades, en la motivación, pero también en el apoyo a las familias, y cómo puede ayudar a los docentes, a los tutores y a los que apoyan a los estudiantes, tanto desde el flujo de docentes como del stock de docentes. Y de nuevo aquí todas las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial. Algunas reflexiones sobre la experiencia del BID es que es clave, y bueno, aquí tienen, es que no tenemos suficiente evidencia todavía. Tenemos que seguir invirtiendo en generar evidencia y por eso el lanzamiento del laboratorio de inteligencia artificial de Ceibal en el mes de marzo es tan importante para contribuir a esa brecha de conocimiento que tenemos. También algo que hemos aprendido es que la inteligencia artificial es más efectiva cuando complementa o aumenta al docente, cuando se tienen las condiciones para que los docentes lo puedan usar de forma efectiva y cuando se tiene siempre en perspectiva condiciones de las preocupaciones o las condiciones de equidad. Hay que diseñar para esa heterogeneidad que nos vamos a encontrar en el aula, en el terreno. Me parece muy interesante este reporte de la Unión Europea sobre inteligencia artificial generativa, en el que trabaja justamente sobre los tres pilares que hemos conversado hoy: educación, empleo y salud mental de la gente. Y quisiera cerrar con un par de reflexiones. La primera es esta, un tono de humor. La inteligencia artificial democratizó la sensación de saber sin el peso de entender. Y la realidad
nos estará dando resultados o retroalimentación próximamente. Pero quería terminar con algo mucho más positivo, será algo un poco irónico, pero sí quería terminar con esta reflexión del último informe de Talis, porque creo que aquí tenemos una gran oportunidad en la región. Y es que, si bien es cierto que los docentes tienen la responsabilidad de adaptarse, nosotros desde la política pública tenemos la responsabilidad de asegurarnos que tienen todas las condiciones para que se puedan adaptar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, llegó el momento de la pausa. Como no somos inteligencia artificial, nos vamos a dar una pausita para respirar y sacarnos una foto. Antes le quiero decir a todos aquellos que nos están siguiendo por streaming que nos reencontramos a partir de las 15 horas. Todas las conferencias igual están disponibles en Antel TV. Y a ustedes que están acá, los invito a pasar cruzando el hall y cruzando la sala de cowork a sacarnos una foto institucional, todos aquellos que lo deseen, la foto de familia. Es en el jardincito que está atravesando la sala. Ya aprovechan a dar una linda mirada a la Rambla de Montevideo en este día espectacular. 20 minutos para tomarse un café, la foto y regresar. Así que más o menos 11:10 los esperamos aquí en esta sala para seguir adelante. Se viene Microbit e inteligencia artificial a continuación, ¿sí? Los esperamos entonces del otro lado, allí en el jardín, para la foto institucional. 20 minutos y regresamos.